Muy bien, muy buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí en la casa de la SOFOFA, un gremio centenario que ha sido muy importante en la historia de Chile. Em, no, no soy yo el que deba destacar la labor de la SOFOFA por ya largas décadas, desde hace ya muchos años. Quería partir agradeciendo la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Pero adicionalmente quería contarles algunas cosas de este duro proceso de la reforma tributaria y a manera de reflexión, em, hacer una pequeña pregunta sobre cómo está nuestro país, sobre cómo está nuestro sistema político, cómo están los gremios empresariales, las empresas auditoras, los asesores. ¿Y cómo fue esto del debate de una reforma tributaria como la que hoy día tenemos? Muy intensa, muy dura en algunos momentos. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo fue decantando este debate que se vivió con mucha intensidad a través de los medios de comunicación, en foros empresariales, en foros académicos? ¿Para qué decir en el Congreso? La SOFOFA participó activamente en las distintas etapas de la tramitación. Y la pregunta es si como sistema económico, como sistema político, estamos en condiciones de tener este tipo de discusiones, discusiones estructurales, ¿no? de gran profundidad y de una manera muy distinta. Yo escuchaba con atención lo que decía Javier y efectivamente esta es una reforma, no siempre es justo hacer comparaciones, pero a lo menos desde el punto de vista de su extensión, de los impuestos que involucra, es tal vez la reforma más profunda, más importante de los últimos 30 años. Y si uno hiciera un análisis ya más histórico, desde una perspectiva histórica, tal vez se parezca incluso más a la reforma del año 64 o incluso a la reforma del año 24 que incorporó el impuesto a la renta por primera vez en el sistema chileno. Entonces estamos hablando de una reforma que en los últimos 100 años no ha tenido mayores experiencias de cómo se desarrolla desde el punto de vista del debate académico, económico, político. Y la verdad es que con el cierre del proceso yo quiero transmitirles una alegría desde el punto de vista de cómo, como sistema político, como sistema económico, fuimos capaces de ir eh, conduciendo este debate y llevándolo a lo que hoy día hay, que es una ley que, como fruto de un debate muy intenso, no deja contentos a todos, desde luego, eh, pero que es el resultado de un proceso deliberativo amplio que se dio con, con- con bastante intensidad, 200 audiencias en las distintas etapas de deliberación parlamentaria, cientos de páginas escritas a nivel de los medios de prensa, algunos textos académicos también, para qué decir foros académicos, solo sobre este debate tributario. Y eso, a pesar de todos los costos que uno tiene que pagar en este tipo de debates tan acalorados, para mí es una buena noticia y yo creo que con el tiempo el debate de la reforma tributaria nos va a ayudar a encaminar otros debates que tengamos en el futuro como sociedad. Y eso es una buena noticia. Si somos capaces de encauzar estos debates, de que la democracia fluya, de que las opiniones se puedan expresar con respeto, con un tono adecuado, con respeto por las posiciones del otro, eso siempre es una buena noticia para el país y yo creo que con el tiempo vamos a ir valorando cada día más lo que ocurrió hoy día, cuando ya estemos un poquito más alejados del calor mismo del debate, y también cuando estas cosas vayan decantando, se vayan perfeccionando, se vayan aplicando, etcétera. Eso como primera reflexión. ¿Y cuál fue el rol de la SOFOFA en eso? Un sabio y viejo amigo me decía una vez que se escucha, dándome consejos cuando yo era adolescente, se escucha mejor al que habla que al que grita. Y la verdad es que la SOFOFA me trajo a la memoria ese consejo que me dieran hace tantos años, porque la SOFOFA habló. ¿Ah? En vez de elegir foros tal vez mucho más públicos como medios de prensa, formaron un equipo tributario que trabajó en silencio, que trabajó técnicamente
y que fue un insumo clave para el trabajo del Ministerio de Hacienda en este proceso. El señor Vega, que se transformó en una de mis peores pesadillas, junto con la señora Fuenzalida, también aquí presente, nos entregaron kilos de informes, presentaciones. Yo diría que tuvimos no sé cuántas, pero muchísimas reuniones de análisis técnico de cada uno de los puntos de la reforma. Y la verdad es que tengo que reconocer ese aporte. Ellos, de manera silenciosa, lo saben, digamos, no lo dicen públicamente, pero seguramente ven en muchas de las cosas que fueron pasando, los aportes que hicieron están ahí en el texto de la ley. Y la verdad es que fueron todos en una línea muy constructiva para perfeccionar el proyecto y tuvieron un impacto y un efecto muy importante y que quiero reconocer y destacar. Creo que ese es el camino. El respeto por las posiciones del otro, tratar de escucharnos. El tono de la discusión es muy importante. Qué importante es el tono de la discusión, porque a veces la forma de la discusión va opacando el fondo y eso siempre es una mala noticia y yo creo que aquí en este debate se dio en muchos momentos ese sesgo negativo de la discusión, pero logramos como sociedad, diría yo, encauzarlo y eso terminó siendo una muy buena noticia. Javier lo dijo con la caballerosidad que lo caracteriza, pero desde luego que hay cosas que ustedes plantearon y que no fueron acogidas. Desde luego que es una reforma que en muchos sentidos no les gusta, lo sé, me lo dijeron incansablemente, pero tuvieron la altura de miras de jugar el juego democrático y de participar y de influir como se debe influir con las ideas, con los estudios, con el debate, con la discusión, etc. Así que eso siempre se agradece y creo que es una muy, muy buena noticia. En segundo lugar, ya después de esta reflexión, quisiera entrar un poco en materia de en qué estamos hoy día. Se cerró un debate intenso el 29 de septiembre recién pasado, en que se publicó en el Diario Oficial la Ley de Reforma Tributaria. Y la verdad es que eso, que parece el fin, es más bien el inicio de un proceso, y de un proceso tanto más complejo que el que hemos vivido hasta hoy día. La verdad es que la reforma tributaria no comenzó a principios de este año, con el inicio del gobierno de la presidenta Bachelet. Haciendo un poco de memoria, todos podemos recordar que en el gobierno del presidente Piñera, no solo con motivo del financiamiento de la reconstrucción, se aprobaron, se implementaron importantes modificaciones tributarias. Todas las leyes, la legislación de financiamiento de la reconstrucción fueron esencialmente leyes tributarias, ¿sí? Bastante importantes y que produjeron un impacto muy relevante desde el punto de vista de la política pública tal vez más importante, que es el presupuesto. Es decir, de esa ley de financiamiento de la reconstrucción se generaron recursos muy relevantes para financiar ese desafío que el país tenía producto del terremoto. Pero al poco tiempo de eso, el debate tributario volvió a tomarse la agenda. ¿Y en qué terminó eso? Bueno, terminó en la ley 20.630, la reforma tributaria del gobierno del presidente Piñera, que ocurrió hace muy poco, está ahí a la vuelta de la esquina. Y luego tenemos, acto seguido, esta reforma tributaria 20.780, que demuestra algo que en el mundo ya es un dato de la causa, en los organismos internacionales en que uno participa, esta reflexión sobre si el debate tributario se hace una vez cada décadas o si es parte ya de la agenda permanente de los países desarrollados. La verdad es que muchos concluyen que es así, es decir, ya permanentemente se está juzgando, se está analizando los sistemas tributarios, ya sea para perfeccionarlos, para subir impuestos frente a determinadas situaciones, para bajarlos en otros casos, etc. Entonces el debate tributario hoy día es un debate permanente, es un debate del día a día. Es necesario que los sistemas reaccionen también a lo que está pasando en el mundo y desde luego la calidad de ese debate se ha intensificado y de alguna manera llegó para quedarse no solo en Chile, sino que también en el mundo, y es la realidad de los países, sobre todo desarrollados, en que están permanentemente evaluando sus sistemas tributarios. Bueno, ¿y qué parte ahora? Parte un proceso bastante complejo, bastante intenso, que tuvo su primer hito el 1 de octubre de este año, recién pasado, hace unos días atrás, en que comenzó a aplicarse la reforma tributaria. Ustedes saben que
La reforma tributaria, dentro de sus principios como política pública, tiene uno que es la gradualidad. Y esa gradualidad implica no solo la posibilidad de irse adecuando paulatinamente a los distintos cambios que contiene, sino que además un desafío permanente de colaboración, de revisión, de crítica, de análisis de efectos no previstos, etcétera, una serie de cosas que van a estar tomándose la agenda de este proceso de implementación. Hay cosas que parten con su aplicación el 1 de octubre de este año, 2014. Hay otras que a partir del 1 de enero del 2015 van a comenzar a aplicarse, otras en 2016, 2017, y se termina el proceso de implementación con el diseño original de la reforma en el año 2018, con una última medida que es el aumento de la tasa del impuesto de primera categoría en el régimen semi-integrado. Como ustedes ven, son varios años de implementación. Además de esta gradualidad, que es una buena noticia pero un tremendo desafío, porque permite de alguna manera en un proceso razonable irse adecuando todos, la administración tributaria, donde no solo está el servicio de impuestos internos, esto también tiene desafíos importantes para el servicio de tesorería, para el Servicio Nacional de Aduanas y desde luego para los tribunales tributarios y aduaneros, y el servicio de impuestos internos, por cierto. Pero para la SOFOFA es un desafío inmenso. Yo no tengo nada que estar recomendándoles aquí, pero les sugiero que su equipo tributario siga funcionando. Es decir, esa sugerencia va para todos los gremios empresariales, para todos los equipos de distintos sectores que colaboraron en este trabajo de la reforma tributaria, porque va a ser una necesidad permanente. Fue además una instancia de retroalimentación muy importante, porque quién mejor que los empresarios conoce la realidad de sus negocios y los impactos, los efectos que este tipo de políticas públicas producen ahí en el detalle, donde es importante, en el día a día, en la operación de sus negocios. Entonces, eso es muy importante que se mantenga, y nosotros desde el Ministerio de Hacienda vamos a tratar de mantener esos canales para que acompañen este proceso con todo lo que eso significa, largas horas de trabajo, duras críticas a veces, pero por cierto muy bien intencionadas y muy necesarias. ¿Cuál es y con esto quiero ir cerrando, porque hay una fila larga de expositores que seguramente van a entrar en mucho más detalle, que para ustedes va a ser mucho más interesante que lo que yo les pueda decir ahora. Pero este proceso de implementación ya partió. A nivel del Ministerio de Hacienda hay un equipo centralizado, hay un coordinador general de implementación que tuvieron el tino de que no fuera un abogado como yo, sino que un ingeniero civil, y por lo tanto es muy probable que el proceso funcione bien. Es un ingeniero civil bastante exigente, por decirlo de alguna manera. Cartaganea todo. El verbo cartaganear lo aprendí ahora estos últimos días. Todo tiene plazos, todo tiene hitos, todo tiene encargados, y eso es una buena noticia porque el proceso de implementación ha ido funcionando muy bien. Hay equipos multidisciplinarios que están formados básicamente por los organismos públicos que están involucrados en este trabajo, pero desde luego aparece un segundo principio que quiere guiar la implementación, además de la gradualidad y desde luego la colaboración y la interacción y la debida comunicación entre los distintos organismos públicos involucrados. Este segundo principio que queremos reforzar y que quiero lanzar de alguna manera aquí, en este foro donde estamos dando comienzo a la difusión de este proceso de implementación, es que esta implementación sea participativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos el desafío de generar todas las instancias a nivel de gobierno para que ustedes puedan participar en este proceso, para que puedan levantar las alertas cuando sea necesario, cuando sea imprescindible, cuando ustedes lo crean importante, para que nosotros podamos de alguna manera guiar ese proceso y que tenga los menores costos posibles. Los costos de implementación son un punto muy importante, los costos de cumplimiento, hablando estrictamente desde el punto de vista de la normativa tributaria. Es clave que los minimicemos, que sean los menores posibles, y desde luego la retroalimentación que ustedes nos puedan hacer es clave en este proceso, y los invito a participar en esa retroalimentación. Ya se dictaron las dos primeras circulares de impuestos internos respecto de la reforma tributaria, las circulares 50 y 51 del 3 de octubre. 2 días después del inicio de la vigencia ya había dos circulares publicadas. Las instrucciones de impuestos internos son muy importantes, no son las únicas, porque la aduana va a hacer lo propio, la tesorería también, las distintas instituciones públicas involucradas también, como los reglamentos, etcétera, que tendrán que surgir con el trabajo de otros ministerios, además del Ministerio de Hacienda.
Pero esto demuestra, y era parte del plan de implementación, que estas instrucciones de impuestos internos, que son muy importantes para todos los que operan en el mundo tributario, fueran acompañando en tiempo real el proceso de implementación. Estas dos son la que se refiere al alza del impuesto al tabaco. Ustedes ya lo saben, ese aumento de este impuesto correctivo y su aumento está vigente a partir del 1 de octubre de este año. Y también una circular miscelánea con algunas cosas importantes que tienen que ver con el IVA, con algunos beneficios, por ejemplo, el cuerpo de bomberos. Eso también está rigiendo desde ahora. Temas respecto de los nuevos criterios que el Servicio de Impuestos Internos va a tener que seguir para efectos de resolver determinados cambios de sujeto en materia del IVA. Hay temas relacionados con la deducibilidad de ciertos gastos, etcétera. Todas esas cosas están contenidas en esta circular. Algunas de ellas van a regir, bueno, desde luego, impuesto a los alcoholes y a las bebidas analcohólicas, que es un tema muy importante en el cual la SOFOFA participó intensamente en ese debate, con mucho análisis económico, con mucho análisis de los efectos. Muchas de las cosas que ellos plantearon fueron consideradas en esa línea técnica. Y eso empieza a regir ahora también. Y también hay cosas ahí que empiezan a regir a partir del 1 de enero del 2015, que es muy importante que se vayan analizando, se vayan discutiendo. Surgirán dudas respecto de esas instrucciones que será necesario aclarar. Y la idea es que lo podamos hacer de la manera más ágil y pronta posible para ir, como les decía, acompañando a todos los actores en este proceso de implementación con todo lo que necesiten para poder cumplir adecuadamente con las nuevas normas. Quería cerrar mis palabras agradeciendo nuevamente esta invitación y el trabajo y el rol que SOFOFA ha jugado en este proceso. Es el inicio de un largo proceso de implementación en que necesitamos trabajar junto a ustedes. Hoy día la prioridad es malo que yo lo diga porque estoy a cargo de la coordinación tributaria, pero la prioridad del Ministerio de Hacienda no son los impuestos. La prioridad del Ministerio de Hacienda hoy día es el crecimiento. Es como a partir de las instituciones públicas logramos destrabar cosas que están ahí complicadas, como miramos ciertos procedimientos que a lo mejor no funcionan tan bien. También silenciosamente, no he visto que haya salido en la prensa, pero SOFOFA está participando en ese proceso, ha hecho aportes muy interesantes y que esperamos que puedan ver la luz pronto. Hay una buena batería de proyectos ahí donde se han detectado trabas, problemas, procedimientos que eventualmente podrían estar duplicados, etcétera, distintas cosas que vamos a seguir impulsando. Entonces, hay que empujar este carro de la economía con fuerza. Estamos a su disposición para hacer todo lo necesario para hacerlo. Y van a venir algunas noticias seguramente pronto. Estamos trabajando en una serie de cosas en esta línea, en esta agenda, y esperamos que ayuden a mejorar el ánimo. Ojalá lo antes posible, ojalá que empecemos a trabajar con fuerza para fortalecer el crecimiento, para fortalecer la inversión, que es hoy día la prioridad que todos tenemos y desde luego es la prioridad del Ministerio de Hacienda. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y gracias de nuevo a la invitación de SOFOFA.